Rompiendo maldiciones. Es el tema que voy a desarrollar con ustedes. Comienzo diciéndoles que las maldiciones generacionales son reales. Lamentablemente hay muchas personas y aún ministros del Evangelio que creen que las maldiciones no existen. Pero claramente la Biblia nos enseña que Dios visitará la maldad de aquellos que no obedecen su palabra hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas. ¿A qué? A esas imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. También en Éxodo capítulo 34 versículos 6 y 7 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tomemos como ilustración el misionero que por muchos años molestó sexualmente a su propia hija y como consecuencia perdió su matrimonio y su ministerio. Eso es una maldición de incesto que también operó en su abuelo y en su padre. Ahora bien, redimidos de la maldición. Hay personas que continuamente se encuentran viviendo fracasos, divorcios, rompimientos familiares y desgracias. Pero estos son situaciones constantes. ¿Cómo es posible que una persona, siendo creyente, todavía esté arrastrando maldiciones? La palabra del Señor nos enseña que Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, si Jesús nos redimió, ¿por qué todavía un creyente camina y vive en maldición? La palabra redimir significa rescatar o sacar de esclavitud, pagar la deuda en su totalidad. Para que podamos comprender, tenemos que saber lo que es legalmente comprender. Debemos de comprender eh, que legalmente nuestro y lo que es una experiencia nuestra vivida donde hay creyentes que saben que Jesús pagó por todos sus pecados, rebeliones, pagó los pecados, las rebeliones, las maldiciones, enfermedades y pobreza. Legalmente eso fue lo que hizo Jesús, donde pagó por todo. Sin embargo, hay cristianos que todavía no se han apropiado de lo que Él hizo en su totalidad. Eso no es algo que va a ocurrir instantáneamente. Hay que ir a la cruz y apropiarse de ese regalo por medio de la fe. La maldición de la ley incluye ¿qué? Pobreza, pecado, enfermedad, entre otras cosas. Jesús pagó por todo, pero para entenderlo mejor, tomemos la enfermedad como ejemplo. La palabra de Dios enseña que por las llagas de Jesús fuimos curados y redimidos de la enfermedad. Entonces, ¿por qué si Jesús nos redimió de la enfermedad, todavía existen creyentes enfermos? La razón es que ellos todavía no se han apropiado de su sanidad, no la han experimentado, pero legalmente Jesús sí lo hizo todo. El punto aquí no es minimizar la obra de Jesús, no. Al contrario, la obra de Jesús fue perfecta. Él sí nos redimió de todas las maldiciones, pero tenemos que ir a la cruz por fe y pelear nuestra sanidad, liberación y todo lo que es nuestro.
Hay que ir a la cruz y romper toda maldición y recibir las bendiciones en el nombre del Señor. De todo eso surge otra pregunta. ¿Un creyente puede estar bajo maldición? Un creyente no puede estar bajo maldición legalmente, pero sí en experiencia. ¿Qué es una maldición? Es el pago establecido por Dios en la vida de una persona y su descendencia como resultado de la iniquidad. Es la forma mediante la cual se manifiestan las desviaciones de los antepasados. La gente lo explica diciendo, a mi padre le pasaba lo mismo que a mí. ¿Cómo se pasa de generación en generación? ¿Qué? Las maldiciones. La ley de la herencia es el medio por el cual se pone en movimiento una maldición. No es placentero hablar de esto, pero hay que hacerlo. Además, vale la pena notar que también heredamos buenas cosas. De la misma manera que la bendición se transmite, también se transmite la maldición. Algunos ejemplos son Can y Abraham. El pecado de Can fue ver la desnudez de su padre Noé. Y como resultado de esto, vinieron ¿qué? Los descendientes de Sodoma y Gomorra debido a esto. Cuando Abraham, Sara y su familia dejaron su tierra para ir a Canaán, él dijo que Sara era su hermana porque era hermosa y temía que el rey lo matara para tomarla como mujer. Y eso mismo hizo su hijo Isaac con su esposa. En Génesis capítulo 20, el versículo 1 y 2, que dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, mi hermana es. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Génesis capítulo 20, versículo 2, 1 y 2. ¿Cómo se transmite la bendición? Según 2 de Timoteo 1:6 y 7 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo recibe la fe de su abuela Loida. La clase de fe que usted desarrolla ahora será la herencia para sus hijos. Esta es una ley de Dios que se pone en operación y nosotros escogemos vida o muerte, maldición o bendición. Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Ve? Algunas señales o condiciones que nos hacen saber que hay una maldición, estas señales son, por ejemplo, la locura mental o emocional. Las dos palabras claves son confusión y depresión. Estas casi siempre tienen sus raíces en el ocultismo. La mayor parte de las personas que han practicado el ocultismo y la brujería resultan en casos de locura mental, depresión, temores y más. Deuteronomio 28:34 dice, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Otra señal o indicación de mm, que nos hace saber que hay una maldición son las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas pueden ser causa de la muerte en una familia por varias generaciones. Enfermedades que los médicos llaman genéticas o hereditarias, como por ejemplo diabetes, presión alta, enfermedades del corazón, asma, cáncer, artritis, entre otras. Deuteronomio 28, capítulo 28, versículos 21 y 22 dice, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te haga desaparecer de la tierra a la cual vas a entrar para tomarla en posesión.
Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añulo que te perseguirán hasta que perezcas, según Deuteronomio 28, 21 y 22. Eh, a ciertos pastores les diagnosticaron hemacromatosis. Esta es una enfermedad que hace producir demasiado hierro en la sangre, el cual es almacenado en órganos vitales, tales como el hígado y el corazón. Este pastor renunció a la maldición de enfermedad hereditaria del padre y fue libre. También nos hemos encontrado con casos de personas que tienen diabetes, cuyos padres han muerto de lo mismo y que cuando se rompe la maldición quedan instantáneamente sanas y libres de esta enfermedad. Asimismo puede ser con cualquier otro tipo de enfermedad. Otra, otra señal o indicación que nos hacen saber que hay una maldición tiene que ver con la esterilidad, donde consiste en la incapacidad para concebir, debido a varias causas, tales como tendencia a abortar, menstruación irregular, quistes, tumores y otras. Deuteronomio 28, 18 dice: maldito el fruto del vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y el rebaño de tus ovejas. Otra señal de que indica que hay maldición es la desintegración de la familia. Muchos han sufrido esta maldición, han visto sus hijos e hijas dedicados a la droga, al sexo, a la música, toda forma de ocultismo, divorcios, viudez, madres solteras. Está en Deuteronomio 28:4 que dice: bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Otra señal de maldición es la pobreza o insuficiencia económica continua. Esta maldición opera en algunas personas. No importa cuánto dinero generen siempre, cuánto dinero ganen y siempre viven en escasez. Nunca pueden ver prosperidad en sus finanzas y el dinero se les va de las manos como agua. Ahí lo vemos registrado en Deuteronomio 28, versículo 47 y 48, cuando dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. También otra señal de maldición son los accidentes violentos o antinaturales. Aquí se describe como aquellos que están antinaturalmente propensos a sufrir accidentes tales como error de un cirujano en la mesa de operaciones, eh, atragantarse con una espina de pescado, en fin, todo accidente o problema físico que no sea normal y natural parece tener una atracción con estas personas. Otra señal de maldición es una secuencia de suicidios, muertes prematuras y antinaturales. Aquí es de decir que con frecuencia la persona que es afectada por este tipo de maldición experimenta un fuerte presentimiento. Estamos hablando de una realidad espiritual, de un enemigo invisible que tenemos que destruir. Una mujer que que estuvo enferma toda su vida, renunció a este tipo de espíritu y fue totalmente libre. ¿Cómo es que estas maldiciones son ejecutadas? Un espíritu las ejecuta y las
esparce a través de las personas que integran la familia. Mateo 17:21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Otra señal de maldición a vida son las maldiciones autoimpuestas. Son un tipo de maldiciones impuestas sobre nosotros mismos por los dichos de nuestra propia boca. ¿Ve? Por eso Mateo 12, 36 y 37 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. También tiene que ver con Proverbios 18:21 que dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Porque aquí hay de decir que hay 3 pasos sucesivos para romper las maldiciones impuestas por nuestras malas confesiones. Esos 3 pasos es, primero, arrepentirse por haber confesado algo malo. Segundo, revocar y cancelar las palabras dichas. Y tercero, reemplazar la confesión con palabras de bendición. ¿Ve? ¿Cuáles son las causas o raíces de las maldiciones generacionales? Comienzo leyendo Proverbios 26:2 que dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Las siguientes son algunas causas de las maldiciones generacionales. Primero, la idolatría es una causa de esas maldiciones. ¿Qué es la idolatría? Es tener y reconocer a otro Dios u otros dioses fuera del verdadero. Es tener una figura o representación y adorarle. Dios castiga con juicio a la persona que es idólatra. Muchas personas son engañadas creyendo que están alabando a Dios. Algunos lo hacen por una tradición familiar, otros lo hacen por ignorancia y otros saben la verdad pero no quieren reconocer al Dios verdadero. Una segunda causa de las maldiciones generacionales, bueno, pero aquí en la parte de la idolatría no podemos descartar lo que nos dice Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inescrutables o inexcusables. Un segundo punto de las causas de las maldiciones generacionales es el ocultismo, que tiene que ver con lo encubierto, lo escondido. Las prácticas de ocultismo siempre han sido una fascinación para el hombre caído. Hay 3 grandes y fuertes aspiraciones de la naturaleza caída del ser humano: el deseo de saber, el anhelo de poder y la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades. Y esto lo hacen a través de fuentes naturales y fuentes sobrenaturales. Existen 2 fuentes de conocimiento y de poder, la de Dios y la del enemigo, la legítima y la ilegítima. La maldición también viene por practicar el ocultismo. Con respecto a esto es concerniente el texto de Deuteronomio 18 del 10 al 13 que dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sartílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas abominables Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Ok. También podemos decir que otra causa de las maldiciones generacionales es toda forma de sexo ilícito o antinatural.
tales como homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, adulterio, fornicación, incesto o todo aquello que sea ilícito e ilegal ante los ojos de Dios. Para ello le invito a que lea Levíticos capítulo 18, versículo del 1 al 25. Otra causa de las maldiciones es no respetar ni honrar a los padres. Hoy día nos encontramos con muchos hijos e hijas a los que les va muy mal en la vida por no honrar a sus padres. En Efesios 6, capítulo 6, versículo del 1 al 3 dice, hijos, obedeced el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Otra causa de las maldiciones generacionales es maldecir lo que Dios ha bendecido. La palabra maldecir significa hablar mal de algo o de alguien. Cuando hay personas que hablen mal de un hijo de Dios o de algo que Dios ha declarado bendito, esa maldición se le devuelve. Toda persona sobre la cual Dios pronuncia una bendición queda automáticamente expuesta al odio y a la oposición del enemigo. Números 24:9 dice, se agazapa y se echa como un león, como una leona. ¿Quién lo despertará? Benditos sean los que te bendigan y malditos los que te maldigan. También en Génesis 12, versículo del 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Otra causa de las maldiciones generacionales es robar lo que le pertenece a Dios. Malaquías 3, versículos 10 al 12 dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Un ejemplo claro de esto son aquellas personas que no diezman ni ofrendan a Dios. Algunas veces surge esta pregunta, ¿por qué les va mal en sus finanzas? Es que tienen una maldición por no dar a Dios lo que le pertenece. Otra causa de las maldiciones generacionales es cometer injusticias, sobre todo cuando la víctima es débil, viuda, huérfana, pobre o extranjera. Hay quienes han hecho mucho daño e injusticia a este tipo de personas y Dios los juzgará por eso. Otra causa de las maldiciones generacionales tiene que ver con maldiciones heredadas. ¿Cómo así? Tiene que ver con aquellas maldiciones que vienen en nuestra línea sanguínea, como por ejemplo incesto, enfermedades, divorcios, mal carácter, rechazo, maldiciones sexuales y otras. Algunas personas se preguntan, ¿por qué la gente siempre está pobre? ¿Por qué siempre estoy enfermo? ¿Por qué mis hijos e hijas son homosexuales? ¿Por qué hay tantos divorcios en mi familia? ¿Por qué mis hijos están en las drogas? La respuesta está en la causa y en el efecto que hay en la vida. Se buscan soluciones en las ramas y no vamos a las raíces, es decir, la heredad de las personas. Hay muchos pastores que tratan de solucionar los problemas de las personas superficialmente y no saben que están tratando con maldiciones generacionales. Esas son las raíces que hay que cortar. Ahora bien,
Pasos para romper las maldiciones y ser libres. Bueno, primero, reconozca sus pecados, los pecados de sus antepasados y tome responsabilidad por ellos. Arrepiéntase, confiéselos y pida perdón por ellos. Esto era algo que hacían muy a menudo los profetas del Antiguo Testamento. Se ponían en el lugar del pueblo y de la nación y pedían perdón por ellos. Segundo paso para romper maldiciones es rompa toda maldición en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero. Llámela por su nombre y cancélela con su boca. El tercer paso para romper maldiciones es ordene a todo espíritu del enemigo detrás de la maldición que se vaya de su vida y de su familia. Cuarto, declare en voz alta que es libre una y otra vez hasta que usted sepa en su corazón que Dios le ha hecho libre. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así que, amigos, hermanos, ministros, hay que tener presente que cuando la persona está dispuesta a romper con todo lo que tiene que ver con la maldición, se dispone a obedecer a Dios y se afirma en cada una de las promesas que Él ha establecido. Las bendiciones de Dios lo alcanzarán. Amén. Bendiciones, bendiciones.